He venido hoy con un mensaje muy simple para líderes empresariales de todo el país y de todo el mundo. Si ustedes quieren construir el futuro, abrir nuevas fronteras, transformar industrias y hacer una fortuna, porque quieren hacerlo, muchos de ustedes ya tienen fortunas, pero no hay un mejor lugar en el mundo que en los Estados Unidos de América, hoy y en el futuro bajo un cierto presidente llamado Donald J. Trump. Dicen que el 5 de noviembre, el día de las elecciones 2024, pasará a la historia como uno de los días más importantes para nuestro país. Las elecciones más significativas en 129 años. No sé si pasará así a la posteridad, pero bueno, es mucho. Y en enero de 2025, los días de los altos impuestos, las regulaciones desbocadas, la corrupción flagrante en el gobierno y la total incompetencia o la utilización del gobierno como arma se acabaron para siempre. Porque Estados Unidos está de vuelta, está dispuesto a hacer negocios y la era de oro de Estados Unidos oficialmente ha comenzado. Ustedes lo están viendo. Desde mi elección, los motores económicos de Estados Unidos se han vuelto a activar en muy poco tiempo. Piensen en eso. Desde el 5 de noviembre lo que se ha avanzado ha sido notable. El Nasdaq repuntó casi 10% en solo unos meses. Es mucho. El Dow Jones repuntó más de 2.200 puntos y Bitcoin ha establecido múltiples récords, porque todos saben que estoy comprometido a hacer de Estados Unidos la capital de las criptomonedas del mundo. Queremos mantenernos a la vanguardia y parte de eso es el mercado de criptomonedas y Miami parece ser el centro de la acción. Y quizás siga siendo así. El optimismo empresarial repuntó 42 puntos en un solo mes, más que nunca en la historia. Es el mayor incremento en la historia. El índice ISM de actividad manufacturera pasó a territorio positivo por primera vez en muchos años. Es sorprendente. Y se acaba de anunciar, esto es interesante, se acaba de anunciar por parte de una de las encuestas más respetadas del país, Rasmussen, que el número de estadounidenses que piensa que el país está en el camino correcto supera a aquellos que piensan que el país va por rumbo equivocado por primera vez en 20 años. Y este es un repunte de 27 puntos desde las elecciones. Es realmente una sacudida enorme. Los líderes empresariales más exitosos del mundo están corriendo para invertir en Estados Unidos. Desde noviembre se anunciaron planes de invertir 40 millones de dólares en Estados Unidos. SoftBank anunció inversiones de entre 100 y 200 millones de dólares, creando empleos en Estados Unidos. Oracle, la inteligencia artificial, están comprometidos a mantener a los Estados Unidos a la vanguardia en el ámbito de la inteligencia artificial y mucho más. Muchas empresas han querido venir a Estados Unidos para participar en una conferencia de prensa. Y dije, bueno, no me importa. Si quieren invertir 10.000 millones o más, cuenten conmigo. Pero en una visita reciente a la Casa Blanca, el primer ministro de Japón anunció que anticipaba inversiones en Estados Unidos de más de 3 billones de dólares. Ya estamos trabajando en el oleoducto de Alaska, el punto más cercano a Asia. Y como ustedes saben, Anwar, algo que comenzamos, Ronald Reagan no pudo conseguir la aprobación en muchos años. Yo conseguí que esto se aprobara. Lo aprobaron y Biden le puso fin. Sorprendente, pero conseguimos la aprobación una vez más y probablemente tenemos allí
mayores reservas del mundo, comparables con las reservas de Arabia Saudita, espero que así sea. Pero esto está ocurriendo gracias a el cambio dramático que se dio con las elecciones de 2024. Ganamos la Cámara de Representantes, el Senado, la Casa Blanca, el Colegio Electoral y el voto popular. Fue una victoria abrumadora. Ganamos en los 7 estados péndulo y todos los estados del país se inclinaron hacia el lado republicano. Todos se acercaron al lado republicano, algo sin precedentes, y 85% de los condados votaron por Trump. Piensen en eso. Hay 2.600 condados, 2.600, piensen en eso. Si ven el mapa electoral, después que terminó el proceso y se tuvo el mapa certificado, todo estaba en rojo. 2.600 contra 500. Es algo excepcional. Y como resultado de esta victoria histórica, inversionistas de todo el planeta, una vez más, le han apostado al futuro de Estados Unidos, respetan a los líderes estadounidenses. Y ya era hora de que tuviéramos algo de respeto. El gobierno anterior fue el más incompetente en la historia del país, pero estamos corrigiendo todos los desastres que dejó Joe Biden para que Estados Unidos sea más fuerte y próspera que nunca. Nuestra misión primordial es sacar a los criminales que Biden dejó entrar a nuestro país con una ridícula y peligrosa política de fronteras abiertas. Esta gente vino de todo el mundo. Vinieron de cárceles, de instituciones mentales, de manicomios, pandilleros, narcotraficantes. Vinieron de todas partes y los dejaron entrar al país. Y los estamos sacando en números sin precedentes, así como vinieron en números sin precedentes. Quiero agradecerle a Tom Homan y a Christie, quien está haciendo un trabajo fantástico. Fue gobernadora de Dakota del Sur, y Tom Homan están haciendo un trabajo fantástico. Y los resultados son increíbles. Y los países de origen de estos individuos los están recibiendo de nuevo. Hubo problemas con un par de ellos, pero esto se resolvió rápidamente. Y decían, no queremos a la MS-13 en el país. Y les dije, felicitaciones, aquí van. Y los están recibiendo. Y por cierto, Europa y otros lugares también están haciéndolo. Tienen que comenzar a revisar sus políticas de inmigración porque esto les está haciendo daño. Y más vale que se apresten antes que sea muy tarde. Tuvimos la inflación más alta en la historia de nuestro país porque estuvieron jugando con la política energética, desperdiciando dinero en programas como la Gran Falacia Verde. Joe Biden, si hubiera mantenido el gasto federal a los niveles prepandemia, lo que teníamos en 2019, hoy en día prácticamente no tendríamos inflación. Tratamos de balancear el presupuesto de inmediato y con la aplicación de los aranceles, el resultado está siendo maravilloso. Esto está ayudando a atraer a más países y empresas a nuestro país. Los números son impresionantes porque éramos la alcancía del mundo. Y dicen, bueno, va a haber represalias, pero no hay dónde. Así que durante muchos años tuvimos una situación que se prolongó demasiado tiempo. Todas estas cosas ocurrieron. Esperamos balancear el presupuesto. No quiero hacer promesas porque si lo hago y nos faltan $10, las noticias falsas dirán, noticia de última hora, no logró llegar a la cifra. Pero lo vamos a hacer muy pronto. Puede ser este mismo año. Es posible que logremos hacerlo este año porque se hacían proyecciones de 10, 15, 20 años. Cuando asumí la presidencia el mes pasado, heredamos las consecuencias de una inflación casi 4 veces por encima de donde estaba cuando yo dejé la presidencia. Yo la dejé en 1,4% y el
el gasto del gobierno se fue en 1.300.000.000.000 de dólares. Pero esto está cambiando de manera dramática, más de lo que cualquiera hubiera considerado posible. Y lo hemos hecho en muy poco tiempo. Hemos logrado más en 4 semanas que muchos gobiernos en 4 años. Mi primer día en el cargo establecí una congelación de las contrataciones en el gobierno federal. Congelamos la asistencia al extranjero. eh, Establecimos un departamento de eficiencia gubernamental y le pedimos a Elon Musk que se hiciera cargo. Muchas gracias. Está haciendo un muy buen trabajo. Lo hubieran visto anoche. Es una persona de profunda convicción, una gran seriedad y sumamente inteligente. ¿Saben? Me gusta mucho la gente inteligente. Siempre es bueno tener gente así. Él es realmente una persona brillante. Tiene sus fallas también, debo decirlo, pero no son muchas. Y ahora está luchando contra el gasto dispendioso en el gobierno para ponerle coto a la inflación y ahorrarle miles de millones de dólares a los contribuyentes cada día. Está considerando un nuevo concepto de retribuirle a los ciudadanos un 20% de los ahorros, porque las cifras son increíbles, Elon. Estamos hablando de cientos de miles de millones de dólares. Estamos considerando un reembolso de un 20% de ese ahorro y usar un 20% para amortizar la deuda. Si ustedes piensan en la hoja de balances, bueno, tenemos que pagarlo. Así que estamos hablando de nuestro país. Tenemos que hacer este trabajo con inteligencia, duro trabajo. Y realmente hay que tener interés al hacer esto, donde se detecte desperdicio. La población podrá participar en el proceso de generar ahorro. Mucha gente aquí presente paga enormes cantidades de dinero y se preguntarán a dónde se iba todo este dinero antes que yo volviera. Bueno, hay ejemplos terribles, los estaba viendo y puedo decirles que hay situaciones terribles, pero no quiero hablar de eso porque es realmente algo vergonzoso, es embarazoso, pero van a escuchar de esto. Pero si piensan 2 millones de dólares para operaciones de reasignación de sexo en Guatemala, 12 millones de dólares, 20 millones para programas de Sesame Street, bueno, es muchísimo dinero. No, esto no requiere 20 millones. Eso es como producir lo que el viento se llevó en esteroides. Más de 100 millones de dólares en programas de diversidad e inclusión en el Departamento de Educación. Y cancelamos todos estos programas, ahorramos todo este dinero. Y esto es apenas un pequeño ejemplo, pero pudiera pasarme todo el día hablando de esto. 520 millones de dólares para una consultoría. Me pregunto quién es ese consultor. Para estudiar inversiones de interés social en África, millones de dólares para promover la biodiversidad y la conservación y para desarrollar conducta social responsable en Colombia, 40 millones de dólares para mejorar la inclusión de migrantes sedentarios. Nadie sabe ni siquiera qué significa eso. La gente dice, ¿qué significa eso? 42 millones de dólares para cambios de comportamiento en Uganda. 40 millones. Mucha gente en Uganda. 70 millones de dólares para investigar soluciones para problemas de desarrollo. 10 millones de dólares para circuncisiones masculinas en Mozambique. ¿De qué se trata eso? 2.300.000 dólares
para reforzar las voces independientes en Camboya, $40 millones para promover adquisiciones gubernamentales en Serbia, $486 millones para el consorcio de procesos políticos, incluyendo $22 millones para inclusión y participación en procesos políticos en Moldavia, y $21 millones para promover la participación electoral en India. ¿Por qué tenemos que gastar tanto dinero para promover la participación electoral en India? Bueno, creo que estaban tratando de conseguir que eligieran a alguien. Deberíamos decírselo al gobierno indio, porque cuando Rusia gasta $2 en nuestro país, es un escándalo. Aquí estamos hablando de $21 millones en las elecciones de la India. $29 millones para enmendar el panorama político de Bangladesh, $20 millones para federalismo fiscal y $19 millones, además de los $21 millones, para conversión y biodiversidad en Nepal. $1,500,000 para promover la confianza electoral en Liberia. Hasta aquí se requiere esa confianza. $14 millones para promover la cohesión social en Mali. $2,500,000 para promover la inclusión democrática en Sudáfrica. $47 millones para mejorar la lectura en Asia. Ellos están muy bien en eso. Y en otro programa, $50 millones y otros 50 más para llevarle condones a Hamas. ¿Saben lo que es un condón? Y esto para Hamas. $100 millones. Y pudiera seguir todo el día con la lista, pero no los quiero aburrir. Pero estos son solo algunos ejemplos y hay cosas que no quiero ni mencionar porque son incendiarias. También hemos encontrado mucho gasto dispendioso y fraude en el seguro social. Lo que está ocurriendo allí potencialmente puede ser uno de los mayores escándalos en la historia. En este programa hay más de 4.700.000 números de seguro social de gente que va de 100 a 109 años de edad. No hay mucha gente que llega a esa edad. Espero que muchos de ustedes lleguen a esa edad, pero históricamente no se cuentan por millares. ¿Pero qué les parece? 3.600.000 personas que están en las listas del Seguro Social y tienen entre 110 y 119 años de edad. ¿Creen que haya tantos? Esta gente realmente es bien mayor. 3.470.000 personas que reciben seguro social y tienen de 120 a 129 años de edad. 3.900.000 personas tienen de 130 a 139 años de edad. Entiendo que el récord es el de una mujer de 127 años de edad. Eso es todo un récord. Una mujer donde hay una elevada longevidad. Ella tenía 127 años de edad. Pero la estamos superando por millones. 3,5 millones de personas, de gente que tiene más de 140 años de edad. 1.300.000 personas en el Seguro Social y tienen entre 150 a 159 años. Y más de 130.000 personas en el Seguro Social y tienen más de 160 años de edad, incluyendo a 1.039 que tienen entre 220 y 229 años de edad. Y una persona entre 240 y 249 años de edad. Y el récord es una persona en la lista del Seguro Social que tiene 360 años de edad. Aproximadamente 110 años más vieja que nuestro país.
Así que lo que estamos tratando de establecer, y lo vamos a hacer, es quién está pagando por todo esto. ¿Quién se está embolsillando $10,000 por aquí, $10,000 por allá? Lo vamos a averiguar. Tenemos genios informáticos trabajando en esto. Le pregunté a Elon, ¿quiénes son estas personas que están haciendo esto? ¿De dónde vienen? Y dijo, primero que nada, actúan por amor a nuestro país y son verdaderos genios de la informática. Nadie los puede engañar cuando ven algún burócrata tratando de embaucar al país y tratan de hablar en jerga computacional, dicen, eso no funciona así. Esta es gente que tiene una habilidad natural, gente muy brillante. Es muy interesante cuando él me habló de esto. Dije, es lo que necesitamos. Pero todos estos casos de fraude se les ha puesto fin y hemos eliminado oficialmente la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, que estaba costeando muchas de estas locuras. Cerramos el CFPB, eh, sacamos a la gente y cerramos el edificio. Estaban haciendo cosas terribles, como estaban desperdiciando el dinero. Vamos a ver a dónde se fue todo este dinero, porque nadie puede ser tan estúpido. Y esta es gente muy lista, realmente. ¿Por qué lo están haciendo? Este dinero da la vuelta. Lo vamos a determinar. Pero le puse fin a todos estos programas de diversidad e inclusión en el gobierno federal y en el sector privado. Y le notificamos a todas las oficinas del gobierno que estas posiciones habían sido eliminadas. Y es interesante. eh, Algunas de estas compañías tienen grandes cantidades de dinero. Eh, Algunas anunciaron, por ejemplo, Walmart, anunciaron que estaban parando estos programas. Y estamos hablando de hasta $220 millones. ¿Cómo se puede gastar tanto dinero así? Si van a enseñar algo y tienen un instructor, denle a la gente un libro y díganle que lo lean. Pero $225 millones en eso, ¿qué es lo que está pasando? Íbamos por mal camino y con nuestras Fuerzas Armadas, debo decirles que derrotamos a ISIS con nuestras Fuerzas Armadas. El general Raisin Kane, un verdadero general, no un general de televisión. En 3 semanas hizo su trabajo y tenemos las mejores fuerzas militares del mundo, pero el liderazgo es deficiente. Por eso la situación de Afganistán fue tan terrible, algo vergonzoso y muchas otras cosas. Lo que queremos es que si tenemos el liderazgo apropiado y tenemos el mejor equipo del mundo, eh, nosotros no estábamos luchando para ganar, sino para mantenernos en la lucha para siempre. Pero si ganamos para ganar, no hay nada que se compare. Pero hablaba con el general Dan Kane y me decían que tomaría 4 años derrotar a ISIS y él lo hizo en 3 semanas. Y le dije, ¿qué le parece? ¿Cuánto va a tomar? Y él me dijo, bueno, creo que podemos hacerlo en menos de 4 semanas. Nos va a quedar tiempo de sobra. Y lo hizo. Y los generales de televisión decían que esto tomaría 4 años. Cuando viajé a Irak, en medio de la noche, las luces del avión apagadas, las ventanas cerradas, en el Air Force One, y fue maravilloso. Cuando estábamos aterrizando nos decían que había que apagar todas las luces. Y dije, estamos gastando tanto dinero y hay que viajar en un avión con las luces apagadas. Y le hablé al piloto. Y por cierto, estos pilotos parecen sacados de Central Casting. La gente más guapa que se puedan imaginar. Si ustedes los vieran, y yo estaba un poco preocupado porque todo estaba a oscuras y hasta en la cabina las luces estaban bastante bajas. Por cierto, vamos a tener un nuevo avión presidencial, dos, si es que los pueden terminar. Pero el fabricante se está tomando mucho tiempo. Así que tenemos que empezar a construir las cosas bien en nuestro país una vez más, porque no lo están haciendo. Y esto fue Boeing.
Pero fuimos allí, hablamos con esta gente y dije, bueno, se parecen como a Tom Cruise, pero mejor, más fuerte. Sí, me cae bien Tom Cruise, pero ellos lucen mejor. Y dije, capitán, ¿estamos bien? Y me dijo, sí, señor, pero estamos aterrizando y no veo luces. Y me gusta sentarme con los pilotos. Tengo un gran respeto por los pilotos. Y bueno, tenemos esta voz computarizada que habla de la altitud, 1900, 800 pies. Y yo tengo buena vista y no veía ninguna luz. Y la computadora hablaba de 1000, parece un individuo inteligente. 1000 pies es la altura de un edificio de 10 pisos. Y luego 900, 800, 700. Y dije, capitán, no vemos luces, todo está bien. Sí, señor, todo está bien. En 3 minutos aterrizamos. Y luego 600, 500. Capitán, ¿estamos bien? Y luego 400, 300, 200. Y yo decía, caray, ahí no hay nada. Y de repente, ¡pum! Un aterrizaje perfecto. No había luces en la pista, nada. Yo no sé cómo demonios lo hicieron, pero tenemos gente que sabe volar. Pero no querían tener luces porque después de años tuvimos que aterrizar sin luces en la pista. Pero gente increíble. Y cuando salí del avión dije, caray, ¿me puedo conferir yo mismo la medalla de honor del Congreso? Y me dijeron, no, creo que no. Dije, bueno, creo que fue muy valiente de mi parte. El problema cuando uno cuenta esa historia, la prensa va a decir, el presidente Donald Trump quería conferirse él mismo la medalla de honor del Congreso. Ahí tienen los titulares en las noticias falsas. Pero ya todos lo sabemos. Pero bueno, estábamos allí y estaba viendo a esta gente que parecían sacados de una película y estoy bajando la escalera y les dije, ¿cómo se llama usted? Kane, señor. Me llaman Raisin. Ah, Raisin Kane. Caray, eso me encanta. Lo he estado buscando por mucho tiempo. Y había un general a su lado, un coronel, un general, un maestro técnico, eh, gente que parecía del elenco de una película. Y me dijeron, ¿quiere descansar? Y dije, no, yo no quiero descansar. Venía descansando en el avión, salvo en los últimos momentos, que fueron espeluznantes, pero no, no quiero descansar. Creo que él estaba pensando en lo que vendría luego con Biden, uno que se la pasaba descansando. No iba ni a las reuniones, se iba para la casa. Y dije, no, no, no tengo que descansar. Así que fuimos a un búnker. Había allí gente muy talentosa. Y dije, bueno, esto va a tomar tiempo. Y me dijeron, no, no va a tomar mucho tiempo. Lo podemos hacer en 4 semanas. Pero ¿cómo me va a decir que 4 semanas si en Washington dicen 4 años? Señor, 4 semanas. Bueno, vamos a hacer lo que tengamos que hacer. Y dije, entonces, ¿por qué decían que esto demoraría tanto? Porque no nos dejan pelear. Estamos muy lejos y quieren que luchemos desde aquí. Hay múltiples subestaciones, aeropuertos remotos. Tenemos muchos y los voy a usar todos. Y los vamos a azotar tan intensamente desde tantas direcciones. Y dije, bueno, ¿qué le parece? Y dice, usted déjeme saber. Y lo llamé y le dije, proceda. Y me dijo, ¿seguro que lo puede hacer? Y me dijo, sí. Y completó el trabajo en 3 semanas. Eh, la gente que está sufriendo en el Oriente Medio y en el mundo, miren, les puedo decir que tenemos las mejores fuerzas armadas del mundo, pero hay que trabajar con la gente idónea.
Nada se compara con lo que pudieron hacer en ese y otros casos. Cuando les encomendé una misión, la ejecutaron de manera increíble. Y esto ha sido reseñado, pero tenemos un gran país, un país fuerte, un país que está recuperando el respeto, algo que nunca se debió perder. Llegamos a ser el hazmerreír del mundo, pero ya no seguirá siendo así. Estamos exigiendo que todos los trabajadores federales acudan a trabajar en sus oficinas. Este es un fenómeno nuevo desde el COVID. Que la gente vaya a trabajar en persona, como todos los demás. Bueno, he visto compañías que están volviendo a esto. Algunos de los grandes líderes empresariales dicen, sí, estamos volviendo a eso. No se puede trabajar de esa manera. La gente está jugando al tenis, jugando golf o tienen segundos empleos, pero no están trabajando muy duro. No se puede levantar una empresa, un país con ese modelo. Tenemos una política muy enérgica. Si no acuden a trabajar, los despiden. Queremos que nuestro gobierno sea más compacto y más fuerte, pero tenemos una muy abultada burocracia. En algunos casos hay gente que se está retirando con una buena compensación, pueden ir a buscar otro trabajo, otros ya los tienen. Algunos ya tenían otros empleos alineados. Y bueno, a ver si podemos hacer algo. Hay alguna gente que tiene problemas, pero hay gente que tenía segundos empleos. Decían que estaban en las casas, pero tenían segundos empleos, les estaban pagando mucho dinero probablemente. Les ofrecimos programas de jubilación adelantada. Miles de burócratas voluntariamente dejaron sus empleos. Hay muchos que no quieren que los descubran que tenían segundos empleos, otros no quieren seguir trabajando para el gobierno y otros simplemente no querían ir a trabajar, querían estar fuera de la oficina. Bueno, eso no funciona para nadie, ni siquiera para las compañías privadas. Uno se pregunta, bueno, ¿qué está pasando con esta compañía? Bueno, traten de llevar a la gente a las oficinas para que puedan trabajar de manera coherente. En menos de un mes, el Departamento de Eficiencia Gubernamental ha ahorrado más de 55 mil millones de dólares. No hay nada que se compare con estas cifras. Estamos poniéndole fin a miles de millones de dólares en gastos dispendiosos. Vamos a bajar la inflación, las tasas de interés, los pagos de las hipotecas, tarjetas de crédito, préstamos para automóviles. Pienso que la bolsa va a tener un avance sustancial. Vamos a reducir el gobierno federal y desarrollar la economía. También estoy actuando para ponerle fin a la cruzada contra el petróleo y el gas natural. En los últimos 4 años, el gobierno Biden recortó el número de concesiones para explotación petrolera y de gas en 95%. Vean, por ejemplo, en Dakota Access, querían eliminar ese programa, el Keystone, querían ponerle fin. No fue fácil. Ellos trataron de frenar completamente las inversiones en la explotación de gas y petróleo, pero dejaron estas turbinas eólicas, matan los pájaros, afectan hermosas áreas del país, incluyendo el océano y los lagos. Cerraron más de 50 plantas de generación de energía, provocando un aumento en los precios. Eso genera inflación. Estas políticas fueron tan destructivas que a pesar de que sacaron casi el 40% de la reserva estratégica de petróleo, concebida para emergencias, no para bajar el precio de la gasolina, para tratar de ganar unas elecciones, no le funcionó. Pero hay tanta gente manejando. Esto tuvo un efecto muy limitado. Bueno, dijimos, vamos a reabastecer la reserva. Está en su punto más bajo. Cuando hicimos la transición estaba en el punto más bajo en la historia. Nadie había visto cosas semejantes.
Ellos estaban drenando la reserva para mantener bajos los precios de la gasolina, por lo menos hasta el día de las elecciones. Y después ya no importaba, pero no les funcionó, porque no los eligieron a ellos, sino a mí. Pero el precio de la gasolina aumentó casi 35%, en algunos casos 100, 125%. Bajo el gobierno Trump hemos establecido un plan muy diferente. Habrán escuchado de esto. Lo llamamos perfora, bebé, perfora. El mundo requiere energía de bajo costo y no hay nada por qué pedir disculpas. Tenemos más energía que cualquier otra nación del mundo y la vamos a usar. Y la vamos a usar para plantas de inteligencia artificial. Eh, Muchos están hablando de la inteligencia artificial. Bueno, quién sabe. Pero tiene razón, Elon. Están muy interesados en esto, pero para hacerlo en nuestro país se requiere el doble de la oferta de electricidad que tenemos en este momento. Considerando toda la electricidad en el país, se requiere más del doble. Hay que duplicar lo que tenemos en este momento para alimentar a esta creciente industria. Cuando escuché eso, me impresionó y dije, ¿cómo podemos hacer eso? Porque China y otros lugares lo están haciendo de manera más simple, pero en nuestro país no se podía. Ahora sí se puede, porque yo he declarado una situación de emergencia nacional para agilizar las aprobaciones. Si van a construir la planta, deben poder tener una planta generadora que sea de ustedes. No tienen que depender de las redes de servicio público o de una red que puede fallar, que se puede ver afectada por problemas. Así que no tendrán que preocuparse por eso. Ustedes construyen su planta, se convierten en una empresa generadora de energía y si quieren vender el excedente podrán hacerlo también y podrán realimentar la red, pero podrán hacerlo en sus plantas, tendrán instalaciones de generación. Lee Selden estará a cargo de la política ambiental y el grupo ambiental y de varios otros grupos. Los hemos podido unificar, pero vamos a conseguir aprobaciones muy rápidas. Van a quedar mareados de lo rápido que se van a dar las aprobaciones. Estamos lanzando una industria de la que nos vamos a poner a la vanguardia. Y anticipo que vamos a asumir el liderazgo. Esto es algo que preocupaba a muchos. ¿Cómo vamos a tener tanta electricidad si en Los Ángeles se producen apagones a cada rato? No hay suficiente electricidad, pero lo vamos a hacer a niveles sin precedentes. Le puse fin a la falacia del Pacto Verde que estaba alimentando gasto dispendioso en el gobierno y saqué a Estados Unidos del cejado Acuerdo de París y eliminé la ridícula orden de Biden sobre los vehículos eléctricos. Y, por cierto, si alguien quiere comprar un coche eléctrico, muy bien. Si quiere uno de gasolina o un híbrido, está bien. Lo que sea. Entiendo que el hidrógeno es prometedor, pero si llega a explotar, no encuentran el cuerpo. Así que dije, bueno, vamos a dejar ese tranquilo. Con los otros, por lo menos se encuentra el cadáver en un árbol, pero no queremos esto. Pero uno no sabe, tal vez algún día funcione, pero de entrada no suena muy bien. El gobierno anterior tenía una destructiva proscripción de las exportaciones de gas. Estamos otorgando licencias para la exportación de gas licuado y tenemos cientos de personas que quieren abrazar este negocio. Hablé con el primer ministro de Japón, Shiba, y hablamos de las exportaciones de gas y petróleo de Estados Unidos. Y me decía, le tratamos de comprar al gobierno de Biden y se negaban. Nadie sabe por qué. Nadie sabe. Bueno, pero nosotros sí vamos a venderlo. Y el nuevo proyecto en Alaska va a abastecer a toda Asia.
Tenemos tanto gas y petróleo, pocos países tienen tanto. Hablé con el primer ministro Modi de India que quiere ampliar las adquisiciones de energía de Estados Unidos para su país y estamos lanzando el programa más audaz de eliminación de regulaciones. Por cada nueva regulación que se establezca hay que eliminar 10 regulaciones viejas. Y, ¿saben? En nuestro primer gobierno, cuando logramos tener la mejor economía del mundo, hasta que llegó el COVID, si piensan en eso, el mercado de valores estaba muy bien, pero tuvimos el embate del COVID. Pero hicimos un excelente trabajo en ese sentido. Todo el mundo sufrió con el COVID, incluyendo China y otros países. Fue un periodo terrible, pero a pesar de eso nos fue bien, pero llegamos a tener la mejor economía en la historia de nuestro país y creo que esta vez nos irá aún mejor. Nos atacó el COVID. Si no hubiéramos tenido que atender esa situación con todo y lo que logramos, especialmente considerando lo que tuvimos que hacer con el COVID. Algunas naciones sufrieron un embate tan terrible. Yo firmé órdenes ejecutivas para mantener a Estados Unidos a la vanguardia en el ámbito de la inteligencia artificial y para ponerle fin a la guerra de Joe Biden contra las criptomonedas. Ellos fueron muy hostiles a todo esto hasta el final, porque hay mucha gente que quería invertir en criptomonedas, pero mucha gente la estaban encauzando sin razón alguna. Gente extremadamente politizada. Les encanta andar encauzando a la gente. Pero muchos de estos encauzamientos fueron desestimados antes de las elecciones porque decían, caray, estamos hablando de 125 millones de personas que están usando esto y no queremos que voten en contra nuestra, pero para cuando cambiaron de rumbo era muy tarde. Hay mucha gente que cree en esto. Esta gente votó por Trump y entonces empezaron a retirar los encauzamientos. Y les salvé la vida. Porque algunos decían, bueno, ¿por qué Trump está haciendo esto? ¿Por razones políticas? Yo no estoy haciendo nada por razones políticas. ¿Ah? Lo hago porque es lo correcto. Porque quiero que estemos a la vanguardia en todas las industrias. Así que voy a trabajar con el Congreso Republicano para aprobar la mayor reducción fiscal en la historia del país. Y eso obviamente incluye que vamos a tener que extender los recortes fiscales que fueron los más grandes bajo nuestro gobierno. Vamos a recortar los impuestos para las familias, los trabajadores y las compañías. Eliminaremos los impuestos a las propinas y al seguro social y al pago por sobretiempo. Cuando la gente escucha esto, realmente les gusta la idea. Estos nuevos recortes fiscales incluirán 100% de deducción por la construcción de nuevas fábricas en Estados Unidos. Y si ustedes invierten capital para adquirir algo, y esto va a beneficiar a nuestro país, vamos a permitir que durante un año lo descarguen en sus gastos. Y dije, bueno, ¿se puede hacer? ¿Puede volver a eso? Bueno, vamos a llevarlo al máximo posible. Eso tiene que ver con el éxito que tuve durante mi primer gobierno. Y vamos a recortar sustancialmente los impuestos para los productores nacionales de gas y petróleo. En mi primer gobierno, yo logré bajar los impuestos a los negocios de casi 40% a 20%. Decían que era imposible. De hecho, era más alto, pero lo llevamos a 21% y ahora nuestra meta es llevarlo a 15%, pero solo si producen en Estados Unidos. Si ustedes producen en Estados Unidos, pueden bajar de 21 a 15%.
Con todo y todo, 21% sigue siendo bajo. Así que gente como Elon van a poder hacer sus excelentes vehículos en Estados Unidos. Muchas empresas automotrices me han llamado, las tres principales me han llamado y dicen, mire, queremos ser parte de este proceso. Voy a anunciar aranceles para los automóviles, semiconductores, productos farmacéuticos, productos de madera y otros en el próximo mes o más pronto. Y esto tendrá un gran impacto en el país. Estamos volviendo a atraer a las empresas. Si no producen en Estados Unidos, tendrán que pagar un arancel, pero si lo producen aquí, no tendrían que pagar aranceles. Y esto se traducirá en billones de dólares para el Tesoro o que tendríamos una base impositiva más justa. Si no nos imponen aranceles a nosotros, nosotros no le cobramos aranceles a otra gente. Nuevamente, el Partido Republicano es el partido del sentido común. Queremos fronteras seguras, no queremos hombres compitiendo en deporte femenino, no queremos estas oleadas de las personas transgénero. Ya no vamos a permitir que otros países sigan saqueando a nuestra nación. Por eso anuncié que íbamos a establecer aranceles recíprocos en cualquier país que se dedique a prácticas comerciales injustas. Como he dicho, si nos imponen aranceles, nosotros vamos a imponer aranceles equivalentes. Hay muchos países, algunos ya los he mencionado, que han sido muy agresivos en materia de aranceles. La Unión Europea tiene un impuesto al valor agregado que es devastador. Es difícil vender vehículos allí porque tienen además aranceles no monetarios. Pero si analizan esto, es una situación bastante injusta. Y el impuesto al valor agregado es comparable a un arancel. En el mundo estamos trabajando activamente para restablecer la paz en el mundo, ponerle fin a las guerras. Me gusta la paz. Si vemos las muertes en el Oriente Medio y las muertes en el conflicto entre Rusia y Ucrania, vamos a ponerle fin a eso. Nadie saldría ganando de una tercera guerra mundial y les puedo decir que no estamos muy lejos de eso. Si el gobierno anterior hubiera seguido por un año más, hubiéramos llegado a la tercera guerra mundial. Ya no va a ocurrir. Estamos teniendo una política de máxima presión en Irán con el objetivo de alcanzar la paz. Y hemos designado a los hutíes como una organización terrorista. Están destruyendo rutas de navegación por todo el mundo. Están haciendo muy difícil el comercio internacional. Estamos encarando esa situación. Conseguimos un cese al fuego en Gaza. Estamos logrando que los rehenes vuelvan a sus hogares. Algunos están en muy malas condiciones. Hablé con los presidentes Putin y Zelensky para ponerle fin al conflicto Rusia-Ucrania y nuestro equipo comenzó en Arabia Saudita las negociaciones esta semana. Muchas gracias, Arabia Saudita. Y quiero agradecerle, especialmente, hay mucha gente a quien agradecer, a Yasser, Mohammed, a todos, pero en particular tenemos que agradecerle al príncipe Mohammed bin Salman por ser el anfitrión de estas históricas conversaciones. Conversaciones que están avanzando muy bien. Steve Witkoff estuvo allí, y Michael Waltz y otros. Y es un paso muy importante. Mire, yo he visto las fotografías satelitales, los campos de batalla recuerdan a Gettysburg, es una carnicería. Y miren, estos no son soldados de Estados Unidos o del Oriente Medio. Estamos hablando de jóvenes de Rusia y de Ucrania que están siendo diezmados en estos campos. En estos campos tan planos, lo único que para las balas son los cuerpos de estos muchachos, de estos jóvenes soldados. Algunos jóvenes, otros no tanto, pero se les están acabando los soldados. Pero piensen en esto. El presidente Zelensky, un comediante de éxito moderado,
hizo que gastáramos miles de millones de dólares en una guerra que no se podía ganar, una guerra que nunca debió haber comenzado. La guerra nunca se desató en 4 años, pero es una guerra que no hubiera podido zanjar sin Estados Unidos. Es por eso que se hizo este excelente trabajo este fin de semana. Estados Unidos ha gastado más de 200 mil millones de dólares por encima de lo que ha invertido Europa, y Europa tiene garantías. En el caso de Europa es un préstamo. Y dije, bueno, ¿por qué no hacemos lo mismo? Nosotros estamos gastando más, tenemos que equipararnos, pero Estados Unidos no está recibiendo nada a cambio. Bueno, planteamos un acuerdo basado en tierras raras y minerales, pero hace 2 días dieron marcha atrás. Dijimos, estamos gastando 350 mil millones de dólares. Europa va a ser reembolsada, nosotros no. Nosotros estamos regalando el dinero. Pero los Estados Unidos ya no son lo mismo. ¿Por qué Joe Biden iba a hacer esto si esta es una guerra de más repercusión en Europa que nosotros? A nosotros nos separa un vasto océano. Estamos tratando de ayudar. Aparte de eso, Zelensky admite que la mitad del dinero que enviamos se les desapareció. Y dije, bueno, caray, eso es maravilloso. Él se niega a realizar elecciones, pero bueno, ¿qué va a pasar si las ciudades están siendo demolidas? Dice, no, las encuestas van muy bien, pero todo está siendo demolido. Esto parece un lugar en demolición. Y la única cosa que hizo bien fue que jugó con Joe Biden como violín prestado. Fue fácil. Un dictador sin elecciones, más vale que Zelensky actúe rápidamente o no le va a quedar un país. La guerra va por mal camino. Mientras tanto, estamos negociando exitosamente el fin del conflicto con Rusia. Solo Trump puede hacer esto. Lo vamos a poder hacer. Hasta el mismo Putin lo admite. Biden nunca lo intentó, no logró concertar la paz, y a lo mejor hay interés en mantener este caudal de fondos. Él estaba molesto porque no lo habían invitado, Arabia Saudita pudo haber acudido, pero durante todos estos años no ha habido ni siquiera conversaciones para ponerle fin al conflicto. Rusia ha perdido 900.000 soldados, Ucrania 700.000, pero es terrible. Uno ve cadáveres y restos humanos por doquier. Yo adoro Ucrania, pero Zelensky ha hecho un trabajo terrible. El país está destrozado y millones de personas han muerto sin necesidad. Y no se le puede poner fin a una guerra si no se habla. Ellos no han hablado durante 3 años. Así que esperamos tener pronto un cese al fuego, devolver la estabilidad a Europa y al Oriente Medio. Muchas gracias. Y como dije antes, tengo la esperanza que mi mayor legado sea el ser un unificador y alguien que luchó para hacer la paz. En conclusión, la edad de oro de Estados Unidos está en ciernes y quiero invitarlos a todos los aquí presentes y a todos nuestros ciudadanos a ser partícipes de el periodo de mayor generación de prosperidad, empleo y expansión que haya visto el mundo. Estamos en camino. Eh, Llevamos apenas 3 semanas y todos están hablando de esto. Tendrían que ver a la gente que estaba allá afuera. Esto es maravilloso. Vamos a tener un repunte en los mercados, en los ingresos, en la producción, tecnologías de avanzada y un salto exponencial en la calidad de vida. Muy pronto nuestro país tendrá la mejor economía en la historia del mundo, porque una vez más tenemos a un presidente que va a poner a Estados Unidos primero.
Nosotros ponemos a Estados Unidos primero, ustedes ponen primero a sus respectivos países. Pero sí, queremos ayudar a otros países y ustedes también. Pero se lo he dicho a muchos de sus líderes, tienen que poner primero a sus respectivos países, Arabia Saudita o el país que sea. Siempre va a haber recursos para ayudar a otros. Pero en tanto y en cuanto ustedes inviertan en Estados Unidos y contraten a Estados Unidos, yo estoy luchando también por ustedes. Juntos vamos a hacer que Estados Unidos sea la nación más fuerte, más rica, más poderosa y audaz que nunca. Más fuerte que nunca. Vamos a hacer la paz y a mantener la paz. Vamos a ponerle fin a estas estúpidas guerras sin fin. Y si se llegara a una situación de conflicto, nadie estaría ni siquiera cerca. Muchas gracias a todos, es un gran honor estar aquí. Y decían, bueno, puede ser que le hagan preguntas. Bueno, pregunten lo que quieran. Si me preguntan, yo respondo. Así que, Richard, creo que tienes algunas preguntas. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Por favor, un aplauso para el presidente de los Estados Unidos de América. Muchas gracias. Señor presidente, gracias por aceptar responder algunas preguntas. Hace 20 años, no sé si recordará, estuvimos en la misma sala. Usted tuvo un excelente discurso y les dio el mejor negocio para alcanzar el éxito. ¿Cuál es la mejor recomendación o consejo que usted haya recibido? Creo que fue ver a mi padre. Mi padre era un hombre muy trabajador, trabajaba muy duro, un hombre muy listo. Su padre es el profesor de más larga data en el Tecnológico de Massachusetts. Mi padre trabajaba muy duro. Él trabajó para educar a su hermano, hasta el punto que alcanzó 3 títulos. Pero yo notaba que mi padre era un hombre feliz y él trabajaba todo el tiempo y le encantaba. Y creo que el mejor consejo es que uno tiene que amar lo que hace. Esa es la clave de la felicidad. Hay mucha gente que está en negocios en los que no quieren estar, negocios que los aburren, negocios para los que no tienen una habilidad natural. Esto se aplica a los deportes, a la actuación o a lo que sea. Hay gente que tiene esa habilidad, pero uno tiene que amar lo que hace. Eso le da una buena oportunidad de alcanzar el éxito. Señor presidente, es casi la hora de la cena. Si usted ofreciera una cena y pudiera invitar a 3 invitados fascinantes, ¿a quién invitaría? Están todos aquí en la primera fila. Yasser, ¿estás listo? Mohamed, ¿estás listo? Steve, Whitcomb y Johnny, el que consiguió la Copa Mundial para Estados Unidos. Johnny, muchas gracias. No sabía que estabas aquí. Es el rey del fútbol y ha hecho un trabajo excepcional. Pero es muy interesante. Cuando estuve antes en la presidencia, conseguimos la Copa Mundial. eh, Teníamos los 250 años del país y había múltiples eventos y también conseguimos los Juegos Olímpicos. Y me llamó el alcalde de Los Ángeles y me dijo, mire, puede llamar al Comité Olímpico porque no le toman el teléfono al presidente Obama, así que se comprometieron nuevamente con Los Ángeles. Y bueno, se puede hacer en otro lugar, lo que sea. Pero ellos se comprometieron a hacerlo mejor que nunca. Pero conseguimos los Juegos Olímpicos, la Copa Mundial y el aniversario de la nación. Pero todo se hizo allí. Y tuvimos una campaña fantástica.
millones de votos, pero pasan cosas malas y no conseguí la victoria allí. Pero dije, caray, qué pena que no voy a ser presidente cuando tengamos las Olimpiadas. Cuando hablé con los organizadores y con gente en otras partes del mundo, bueno, yo era presidente electo y eh, esta gente quería realmente esa muestra de amor y dije, lo triste es que no voy a estar en la presidencia. Y ahora resulta que estoy de vuelta en la presidencia para la Copa Mundial y para los Juegos Olímpicos. Gracias, muchas gracias, Johnny. Te aseguro que voy a estar allí. Y por cierto, señor presidente, usted verá aquí que tenemos el primer balón que se va a utilizar lleva su nombre. Dudo que usted pueda tomarse un año sabático, pero si lo hiciera, ¿qué haría? Ah, ah, un sabático, una gran diferencia, sí. Bueno, creo que lo que haría, mire, lo que estoy haciendo ahora es el trabajo más emocionante del mundo. No es fácil, es duro, es difícil. Pudiera ser más fácil si los medios se comportaran mejor. Eh, Han perdido prestigio, popularidad y credibilidad. Creo que esto es muy importante, pero los medios tienen que comportarse porque ahora la gente está buscando alternativas. Tenemos a Truth y muchas otras cosas. Eh, la gente se ha apartado de los medios tradicionales, pero debo decirles que nada me haría disfrutar más que esto. Porque, mire, yo tuve que tomar una decisión muy importante y muy riesgosa, porque si hubiera perdido, mi vida habría sido terrible. Me estaban persiguiendo de una manera sin precedentes. Ni a Andrew Jackson ni a Lincoln le hicieron esto. Los historiadores dirían que fui el presidente peor tratado por los medios. Y bueno, el peor caso fue el de Andrew Jackson. Su esposa murió con todo el sufrimiento. Lincoln tenía la guerra civil, pero a nadie lo trataron peor que a mí. Y debo decirles que uno aprende mucho acerca de sí mismo, pero no hay otra cosa que me hubiera gustado más. Pero era hasta peligroso si hubiera perdido las elecciones. Pero decidí hacerlo y dije, tengo que ganar. El otro día hablaba con un amigo y dije, bueno, si hubiera perdido, bueno, antes de la entrevista, Sean Hannity comentaba, si hubiera perdido, habría tenido una vida bien difícil. Sí, hubo valentía involucrada en esto, en la decisión de postularme. Es un gran honor el haber ganado en todos estos estados, haber ganado el voto popular. Creo que las tendencias han cambiado porque nuevamente, como el Partido Republicano ahora es el partido del sentido común, creo que las cosas tienen que cambiar. Eh, la semana que viene voy a tener un almuerzo con algunos demócratas y sería maravilloso si pudiéramos trabajar conjuntamente. Pero tienen que cambiar. No pueden ganar con esa plataforma que tienen. Eso es lo que quiere ver el país. Así que no hay otra cosa que preferiría hacer más que lo que estoy haciendo ahora. Cuando comenzamos las conferencias, señor presidente Yasser y yo, hablamos de buscar un lugar donde la gente pudiera venir y entender dónde invertir en términos de geografía y demás. ¿Cuál es la mejor inversión que haya hecho usted personalmente? Bueno, casi toda mi vida trabajé en bienes raíces. Gente como Wyckoff le podrá decir que yo era muy bueno en eso, muy exitoso. Yo he estado trabajando en otras áreas antes de la presidencia, pero durante 4 años estuve observando tendencias y nuevamente yo realmente creo que hay gente que tiene instintos.
Yo pienso que tengo un buen instinto para hacer dinero. Escribí libros que fueron éxitos de ventas. eh, Tuve programas de televisión muy exitosos. Así que yo busco el éxito en todo lo que hago. Se puede hacer dinero en muchos campos, pero lo fundamental es estar en el país indicado. Hay países que se han tornado muy peligrosos, pero en ciertos países uno le puede ir muy bien. Y no importa cuán buena sea una persona, si está en el país equivocado, no funciona. Eh, Algunos optan por el poder, pero estar en el país indicado con los incentivos apropiados, el aliento al espíritu emprendedor, Estados Unidos siempre ha estado a la vanguardia en este sentido. Pero el país estaba perdiendo esa posición y la estaba perdiendo rápidamente. Miren, yo no me hubiera postulado, mire, si yo hubiera pensado que Biden estaba haciendo un buen trabajo, no me hubiera postulado, porque, como he dicho, en muchos aspectos era peligroso. De hecho, hasta me dispararon, me alcanzaron en una oreja. Pero había muchos otros peligros. Pero fue tan malo que no me quedó alternativa. Yo realmente esperaba que hiciera un buen trabajo. Le hice recomendaciones, pero yo hubiera estado satisfecho si no hubiera tenido que postularme porque alguien estaba haciendo un buen trabajo, pero nuestro país estaba yendo al infierno. Si, si usted fuera un gobernante, una figura histórica, preferiría hacerlo en tiempos de paz o en tiempos de guerra. Yo aprecio la paz, pero para tener la paz hay que tener eh, una fuerza militar fuerte. Yo, en los primeros 4 años, reconstruí nuestras Fuerzas Armadas. Muchos recursos los abandonaron estúpidamente en Afganistán, pero aún así estamos hablando de miles de millones de dólares. Pero yo reconstruí en gran medida las Fuerzas Armadas y ahora hay que volverlo a hacer, porque muchas cosas han sido mal manejadas o las han regalado. Pero yo creo en la paz gracias a la fortaleza, porque sin la fortaleza es difícil que haya paz porque ocurren cosas que no son buenas. El tener fuerza y poder para protegerse y proteger uno a su pueblo es muy importante. Ojalá nunca tenga que hacerlo. Yo estaba hablando con el presidente Putin muy en serio sobre la desnuclearización. Después vino el COVID y otras cosas. También hablamos de este tema con China. En Rusia nosotros tenemos los mayores arsenales nucleares del mundo. China no está muy cerca, pero estarán más cerca en 3, 4 o 5 años. Pero íbamos a hablar con China y yo le hablé al presidente Xi de esto exitosamente. Eh, Pensé que podíamos reducir sustancialmente los arsenales nucleares. Queríamos hacer esto, pero yo estuve teniendo conversaciones muy firmes con el presidente Putin sobre desnuclearización. Y miren, cuando uno está en la presidencia, dice qué estamos haciendo, qué es lo que se está haciendo, el poder del armamento y demás. Cuando vi el poder de las armas nucleares, dije, esto es inadmisible. Si esto ocurriera, el mundo terminaría destruido. El poder es tan grande. Si usted piensa en Hiroshima, Nagasaki, y multiplique eso por 500, sería la destrucción del mundo. Así que uno quiere tener en la presidencia a alguien que entienda que esa opción es impensable. No podemos permitir que otros países tengan una fuerza bélico nuclear. Irán es un buen ejemplo, no podemos permitirlo.
El poder de las armas en la actualidad es tan grande que el mundo se desintegraría. No podemos permitirlo. Señor presidente, si tuviera que describir a los Estados Unidos de América en 3 palabras, ¿cuáles serían? En 3 palabras. Amor, respeto y fortaleza. Es una pregunta difícil. Creo que puede ser mi mejor respuesta, Yasser. Eso me recuerda a la secundaria, pero creo que es la pregunta más difícil. ¿Lo hubiera podido hacer Joe Biden? No lo creo. Creo que no. Casi estamos concluyendo, señor presidente, pero hablando de los Estados Unidos de América, ¿cuál es el hábito cultural en el ámbito empresarial de Estados Unidos que pudiera ser un ejemplo para el mundo? Yo diría que el amor a la familia, eso lo compartimos. Estaba hablando con la presidenta de México. Hablaba con la presidenta de México, una mujer maravillosa, realmente. Y dije, bueno, cuando hablamos de drogas, no se puede dejar que la gente pase por su país. Entendieron lo que yo estaba diciendo. Y ella dijo algo que realmente me tocó. Le dije, ¿ustedes no consumen muchas drogas? Dijo, no, no somos consumidores. Interesante. No somos una nación consumidora de drogas. Es interesante. ¿Y a qué lo atribuye? Y dijo, bueno, tenemos valores familiares muy fuertes. Y dije, nosotros también. Nuestras familias se ven muy afectadas por lo que ocurre con el fentanilo. En China eso no sucede. Por cierto, antes que dejara la presidencia, había llegado a un acuerdo con el presidente Xi, donde iban a imponer la pena máxima para quien enviara fentanilo a Estados Unidos. Estábamos hablando de la pena de muerte, pero cuando las elecciones terminaron siendo manipuladas y ocurrió lo que ocurrió, le voy a dar un ejemplo. No hubiera ocurrido lo que pasó el 7 de octubre en Israel, no hubiéramos tenido la guerra entre Rusia y Ucrania, no se hubiera desatado la inflación. Pero hablando con ella hizo referencia a los valores familiares. Y dije, bueno, nosotros también tenemos valores familiares. Y dijo, aparte de eso, nosotros hablamos e invertimos en informar a la población sobre el peligro de las drogas. Fue una excelente conversación porque nosotros vamos a hacer una vasta campaña de información para que los chicos entiendan el impacto pernicioso de las drogas. Mire, yo hablé con ella y cuando ella dijo esto, dije, qué idea tan maravillosa. Y vi parte de eso. Vamos a invertir $100 millones para comenzar. Pero realmente uno tiene que estudiar lo que ocurre, las consecuencias del consumo de drogas. Esto es terrible y hay que mostrarle esto a la gente. Y nos fue muy bien. Teníamos estos comités selectos establecidos por la primera dama y otra gente. Pero cuando hablamos de estos cárteles, estos individuos que hacen fortuna, por cierto, pero logramos una reducción considerable. Yo creo que pudiéramos reducir el consumo de drogas en 50% o más. Así que me dio algo que pensar. Iba a llamarla para decírselo, pero mira, a la presidenta de México, muchísimas gracias, se lo agradezco. Vamos a lanzar una vasta campaña de información sobre el efecto pernicioso de las drogas. Mi última pregunta, señor presidente. Usted mencionó brevemente en su alocución el legado. ¿Cuál quisiera usted que fuera su legado?
Yo llegué al gobierno de un país excelente, pero atribulado. Ahora la gente respeta de nuevo a nuestro país y quiero que seamos un país que le lleve la paz al mundo. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a todos.